Y nuestra segunda invitada es una escritora capaz de llegar a lo más oscuro del alma humana. ¡Un aplauso enorme, por favor, para Mónica Ojeda! ¿Cómo estás? Bien, Qué ilusión me hace tenerte, ¿eh? No, qué emoción la mía. Te lo juro. Bueno, es que tus libros me encantan. Tengo que decir que Mandíbula es el que más me ha gustado de todos. Muchas gracias. Solo me falta la primera novela. ¿Tienes 4? Sí. Uf. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vale, eres una de las escritoras latinoamericanas más importantes de ahora mismo. Eres mujer, naciste en Ecuador, emigraste y tuviste que venir a vivir a Madrid. ¿La vida te ha puesto en bandeja que seas escritora? La vida me ha pisado y a la vez también me ha puesto en lugares preciosos. Yo migré no por razones literarias, sino por razones de violencia de mi ciudad natal, en donde vive toda mi familia. Y la verdad es que vine aquí recién publicando Nefando, que es la primera novela que publiqué con Candaya, y no conocía a casi nadie. Así que en realidad estoy muy agradecida por las redes que he podido tejer en Madrid. Estoy muy contenta. Nefando, me lo leí este verano en un vuelo, en un avión, me lo leí del tirón. Y yo decía, necesito respirar ahora. Bueno, espera, vamos por partes, porque es que si no... Hay un crítico que se ha referido a tus libros como, lo voy a decir exactamente, como brillantes y enfermizos. Así soy yo. ¿Qué te iba a decir? ¿Eso es un piropo? Espero. Espero. No, bueno, sí creo que la escritura me ayuda como a tantear zonas límites, liminales. Y no sé por qué siento una inclinación hacia ir a esos territorios inestables. Y cuando te pones en territorios inestables con la palabra, de repente entran todas esas cosas turbadoras, perturbadoras, que también están ligadas a cosas positivas, como el deseo, por ejemplo, sí, ¿no? Como el deseo puede llegar a ser muy perturbador porque te transforma, ¿no? Te conviertes en otra cosa. Yo creo que cuando deseamos nos convertimos un poco en monstruos, ¿no? Como de repente nos transformamos y no nos reconocemos frente al espejo, y el deseo es bello, pero también puede llegar a ser turbador. Qué lista eres. Es que es verdad que en casi todos tus libros yo creo que hay como unos temas que yo diría que son los que aparecen siempre, que son el dolor, la violencia y el poder entre mujeres y en la familia. Sí. O sea, un poco lo que viene siendo el día a día. Sí, claro. Yo creo que al final como tú terminas escribiendo de tus propias experiencias, de las experiencias que ves en los seres amados. Mis redes son mixtas, pero también sobre todo en mi infancia y adolescencia rodeada de mujeres. Mi casa ha sido muy matriarcal en realidad. La presencia de las mujeres siempre ha sido muy importante. Y entonces al final, cuando ya me empecé a sentar a escribir, al final me salían estos personajes, siempre mujeres, siempre pivotando entre la bondad, la ternura y el horror, la violencia, el daño, porque al final son cuerpos que están como inscritos en contextos de hostilidad y a veces tienen que sacar garras para poder realmente resistir o de alguna manera generar estrategias de salvación en circunstancias realmente complicadas, ¿no? Claro, de hecho, Mandíbula, que yo te diría que, corrígeme si me equivoco, que es como una novela sobre cómo las mujeres ejercen el poder cuando los hombres no están presentes, o así la viví yo, porque eran unas adolescentes en un colegio privado de clase alta. ¿Tú crees que hay diferentes maneras de ejercer el poder según seamos mujeres u hombres? Sí, yo creo que lamentablemente la verticalidad de las relaciones humanas en general suele instituirse en los lugares más inesperados, a veces en lugares que normalmente consideramos como marginalias, como espacios periféricos, también se construyen verticalidades, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar como con una mirada súper crítica, incluso en los espacios disidentes, para siempre estar pillando de qué manera el discurso de poder entra incluso en esos espacios y para estar desarticulando
explorándolo sobre todo, pero sí, sin duda, ¿no? Yo pensaba en Mandíbula, estas chicas adolescentes en un sistema realmente opresivo, porque están en un colegio Opus Dei, solamente de mujeres, en donde les enseñan un tipo de feminidad muy constreñida, ¿no? Y decía, bueno, estas chicas son como una olla de presión, o sea, en cuanto descubran la manera de poder escaparse de determinadas retóricas de parálisis del cuerpo y del deseo, van a estallar. Y a veces lo que estalla, también al estallar es violento. Entonces, en realidad, yo no las culpo tanto, las culpo al ambiente en donde han crecido, ¿no? A mis personajes yo las salvo, en realidad. Aunque sean perturbadoras, sí, porque sí lo son. Bueno, es que si uno no coge cariño a los personajes, creo que es como muy difícil meterse en sus cabezas y ver hacia dónde van a avanzar. Sí, sin duda, sí. Y a veces también puede llegar a ser desafiante, ¿no? Porque los personajes son siempre un poco tú, pero no tú realmente, ¿no? Estás tratando de pensar cómo es el otro, cómo es la otra, ¿no? Y ese es como el ejercicio más bello de la escritura, tratar de salirte de ti para hacer algo más grande, conectar con otras personas, porque claro, los personajes para ti son personas, ¿no? Y eso de allí tiene que ver con explorar límites, tiene que ver con explorar bordes, con a veces abismarte un poquito, ¿no? Sí creo que por eso de alguna manera me interesa el miedo, porque da miedo un poco abismarte, mirar hacia territorios en donde tú no eres el centro, sino que otras personas, otros deseos, otras voluntades son centrales. Claro, y además que tu terror tiene una cosa, una particularidad que no la tiene, por ejemplo, Mariana Enríquez o tal, que es que tu terror es cotidiano. ¿Sabes? No es como body horror, que me encantan también, muchísimo todas. Pero el tuyo es de cosas que puedo encontrar en internet, cosas que hay en mi colegio, en mi familia. Bueno, de hecho, una cosa que me gustó mucho de Chamanes Eléctricos en La Fiesta del Sol, que es el último libro que has sacado, es que la protagonista tiene un drama porque su padre la abandonó de pequeña. Y esto me encantó, porque siempre en la literatura a lo que sacan como las malas que nos han abandonado han sido las madres, y yo la realidad es que no tengo ni una sola persona a mi alrededor que no esté cuckoo fly por su padre. O sea, esto es absolutamente una constante. Y dije, ay, mira qué alegría, qué bien. Sí, es algo todavía por explorar, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el abandono, claro, el abandono da mucho miedo. Yo creo que es mi mayor miedo y yo creo que es el mayor miedo de muchísima gente, por ejemplo. Y cuando uno piensa en el abandono y lo quieres llevar al terror, una de las primeras cosas que te llega a la cabeza es Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Ese monstruo que está abandonado por su padre, su creador, que es Víctor Frankenstein, y que se convierte en monstruo no porque haya crecido así con miembros de distintos cadáveres. Por eso no es un monstruo porque la sociedad lo rechaza, su padre lo rechaza, y él, al estar en esa marginal y al estar tan en el borde, tan al límite de las cosas, empieza a romper las leyes sociales, empieza a matar, a hacer cosas terribles. Pero luego, cuando uno lee esa novela, está pensando todo el tiempo, bueno, es que ese podríamos ser todos nosotros si nos abandonan, si nos expulsan, si no nos dan la oportunidad de estar en determinados espacios, ¿no? A veces esa rabia, ese dolor se transforma precisamente en violencia, ¿no? Y pensar algo así que es sobrenatural, como la idea de Frankenstein, en lo cotidiano, en nuestras hermanas, nuestras amigas, en la manera en que nos relacionamos con otras personas, y entender que los monstruos efectivamente son cotidianos, están con nosotros, viven con nosotros, a mí me parece interesante. ¿Tú por qué crees que ha habido como una explosión de escritoras, que ya te digo, como nombraba a ti, a Mariana, María Fernanda Ampuero, que también me gusta muchísimo? ¿Qué creéis que tenéis vosotras que ha hecho que se conectase vuestra escritura con el público? No lo sé, yo creo que venimos varias autoras latinoamericanas con escrituras, es verdad que muy distintas, aunque con hilos conductores que tienen que ver con la violencia, con el imaginario oscuro, a veces de terror, a veces más tirando a lo fantástico. Pero yo creo que venimos de una tradición muy fuerte de escritoras latinoamericanas que justamente han tanteado en esos territorios, en el territorio de lo fantástico y en el territorio de lo siniestro, de lo terrorífico, ¿no? Pienso en escritoras muy grandes como Victoria Ocampo, en Armonía Somers, pienso en Felisberto Hernández, en María Luisa Bombal, ¿no? Hay realmente una genealogía muy grande de escritoras y de escritores que han trabajado en esos territorios en Latinoamérica. Lo fantástico se alía mucho con el terror, porque lo fantástico es como la grieta en lo cotidiano, ¿no? Algo como la pared prístina que de repente se rompe y uno se queda como obsesionado mirando la grieta para ver qué sale, porque ahí es cuando irrumpe lo desconocido en medio de lo cotidiano.
Y yo creo que a lo mejor venimos de esa tradición y es verdad que al ser contemporáneas pues tratamos de ver el mundo de hoy, tratamos de mirar de qué manera eso se puede traducir en nuestros tiempos actuales y vamos descubriendo sobre la marcha cómo ir por ahí, ¿no? De hecho, yo me he dado cuenta que yo, de todas las ramas del terror, que me gusta mucho, la que más me gusta es la que ahonda en hasta dónde puede llegar al ser humano. Y ahí apareciste tú. Que no hay límites, además. No, no hay límites. De hecho, estaba pensando, por ejemplo, en Nefando. Es que no sé si... No quiero destripar nada, pero bueno, es de cosas que hay en Internet, ¿vale? ¿Internet se ha convertido algo así como en un subgénero, como las casas encantadas? Yo creo que sí lo es, la verdad. Y el Internet, como cualquier espacio, tiene sus zonas luminosas y sus zonas realmente oscuras y puede llegar a ser bastante incómodo y también puede llegar a ser bastante violento. Creo que nosotros que ya estamos totalmente imbuidos en ese mundo lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y para mí fue como desafiante. En 2 novelas creo que he investigado un poco sobre el terror en Internet, ¿no? En Nefando, en donde me metí en la Deep Web, que es esta zona prohibida del Internet. No, no, espera, para ahí. ¿Cómo has llegado ahí? Porque para llegar ahí hay que saber. Ya, sí, porque a veces soy un poco enfermiza, efectivamente. Sí. Pero sí, lo descubrí investigando primero en el Internet normal, luego descubrí que había esta zona de la Deep Web, una zona que también se llama la Dark Web. Sí. Y decidí con un ordenador viejo que ya no me servía para nada, al que, como soy paranoica también, como dijo Alex antes, le puse una cinta, un celo en la cámara para, por si acaso se me metía un hacker, porque claro, cuando tú entras a esas zonas, das clic a muchas cosas que no sabes qué link es. Realmente hay que tener mucho cuidado cuando uno está navegando sin saber en dónde está navegando. Y allí en esas zonas hay muchas cosas, desde páginas políticas revolucionarias que pertenecen a países en donde hay autoritarismos y pues no tienen libre prensa, o sea que bien por eso, pero también hay sitios web con cosas que son criminales y que de hecho incluso foros de Internet en donde no hay material, que es a lo que yo pude acceder, no hay material ilegal porque obviamente tú no puedes ver cosas ilegales, eso te meten a la cárcel, pero si te metes a un foro ves los discursos, el discurso elaborado de personas que están realmente muy mal de la cabeza. Es que en Nefando hay un capítulo en el que una de las protagonistas empieza a describir los vídeos que ha encontrado en la dark web y a mí se me pusieron, o sea, me dio un escalofrío por todo el cuerpo. Bueno, eran vídeos de pederastas, vaya. Y pensaba, hostia, es que lo leo y me suena real. Y entonces eso fue lo que hizo o sea, que estaba en pánico. ¿Sabes? Que yo le decía a mi novio, pero mira lo que estoy leyendo. Y él, no me lo digas. No. ¿Sabes? Y lamentablemente son reales. Mi imaginación no llega para tan lejos. Yo obviamente no vi esos videos, insisto, eso es algo que yo no lo habría podido resistir. Yo creo que nadie lo resistiría, pero además, insisto, es ilegal. Tú no puedes ver eso bajo ningún tipo de circunstancia. Ya la gente empezó a ver que Internet también se estaba utilizando para hacer circular cosas ilegales. Se creó la policía de Internet. Y entonces la policía está también en la Deep Web y te puede pillar si tú estás de repente mirando algo que no debes mirar, porque solamente con mirar eso ya es un crimen. Te iba a decir, cuando tú te estás documentando para tus novelas, ¿no te da miedo que el FBI llame a tu puerta? Bueno, en esa época sí. En esa época, ya te digo, tapé la cámara de la computadora, estaba angustiada y de hecho, en realidad, yo no le recomiendo a nadie hacer lo que yo hice porque, bueno, escribí la novela y eso bien, pero yo, por ejemplo, no he podido volver a leerla y no creo que la vaya a volver a leer. Y en esa época yo la pasé mal, sinceramente, porque esas cosas te afectan. Aunque no veas nada, solamente estar leyendo lo que esas personas ponen, la defensa a cosas realmente inenarrables, discursivamente, sí generan un dolor. Por lo menos a mí me lo generaron. Claro. Además, tú has dicho que viniste escapando de la violencia, me has dicho al principio de la entrevista. ¿Has convivido mucho con ella?
Sí, bueno, es verdad que ahora mismo mi país está peor que nunca por el tema del narcoestado. El narcotráfico ha entrado a Ecuador con mucha fuerza desde el año 2016, es cuando empieza realmente a ponerse muy fuerte. Pero bueno, mi ciudad, que es de la costa de Ecuador, ya era violenta por desigualdad social, por muchas cosas que hacían que el tránsito en las calles fuera difícil. Y yo tuve algunas experiencias que son privadas y no voy a contar, pero experiencias de transitar la calle en donde me sentí muy violentada y desarrollé síndrome de ansiedad. Y entonces estaba con ansiedad y no podía ni siquiera caminar por las calles. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de, bueno, necesito un cambio. Yo pensé que iba a migrar durante un año hasta que me tranquilizara y luego iba a volver, pero ya llevo 8 años aquí. O sea, la vida a veces te lleva por territorios bastante insospechados. Yo dije, voy a tomarme un break, voy a irme a otro sitio, a descansar un poco, a ver si me puedo sanar un poco de esta experiencia. Y bueno, aquí sigo. Pues nada, Sí. mira, esto que me acabas de contar es maravilloso para el momento del chupito. Ah, maravilloso. Para meter a alguien. Ahí lo tienes. Si lo quieres compartir. Sí, lo quiero compartir. Dilo, dilo, dilo. Ah, bueno. Daniel Noboa es el actual presidente de mi país, aliado con Trump, aliado con Netanyahu, con Milei y con todos esos horrorosos. Así que nada, espero que se quede en la nevera para siempre. A ver si hace efecto. Sí. Tío, de verdad que esta nevera empieza a parecer una cumbre política mundial. Ay, espera, mételo en el chupito, Ay. mételo en el chupito. Ah, claro, lo tengo Sí, que sí. enrollar ahora. Esto de verdad que empieza a parecer lo que te digo, o sea... A ver si nos cumple. Muchísimas gracias, Mónica. No, muchas Pasa al gracias. centro, pasa al centro. Ah, vale, perfecto. Vente para acá, ven para acá conmigo. ¡Un aplauso por